Muy buenos días. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo, un abrazo, especialmente ahí la primera iglesia bautista de Pflugerville, hermanos miembros de la iglesia. Dios me los bendiga. Un gran abrazo. Los amamos mucho y los extrañamos a cada uno de ustedes. Aunque estamos orando por ustedes, pero aún así los extrañamos. Dios me los bendiga. Hoy es el día más importante en el calendario cristiano. Es un tiempo cuando los miembros, las congregaciones y aún personas que van a los servicios una o dos veces al año se reúnen para celebrar el día de resurrección de nuestro Cristo. Es un año, este año es diferente por la razón de que las autoridades, las órdenes estatales han prohibido que se reúnen más de 10 personas. Y por ahorita la mayoría de los templos, edificios están vacíos por esta razón. Ha cambiado. Pero gracias a Dios por la tecnología, por las plataformas digitales, podemos, como Facebook, como YouTube, correo electrónico, podemos conectarnos los unos y los otros, ¿verdad? Y por medio de estos medios podemos llevar el mensaje a ustedes, y hoy en este día lo vamos a hacer. Pero primeramente quisiéramos que vean un drama que se hizo un año o dos atrás, no me recuerdo, pero es un drama sobre la redención de Cristo, y queremos que contemple este drama primero antes de entrar al mensaje de esta mañana. Escuchen y vean este drama. Me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. No
escarnecido, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. ¡Él vive! Que Cristo está allí también, aunque no estamos aquí en el templo por un poco tiempo, porque al rato vamos a reunirnos otra vez, porque esto que estamos pasando ahorita, esta pandemia, va a pasar y nos vamos a poder reunir, pero por lo pronto, una vez más, gracias a las redes sociales que nos podemos comunicar con ustedes por medio de esta tecnología. Pues que hoy voy a hablar sobre el día de transformación. El día cuando nació Jesús fue un día de transformación. Igual a leer en Mateo 28, pero antes de leer, primeramente quisiera empezar con una historia que estaba leyendo, ¿verdad? De una mujer joven que había tomado el último tren que iba a salir de Polonia, ¿verdad? Y se dice que ella durante el viaje llevaba a su hijo primogénito, llevaba a su recién nacida niña que había nacido no hacía mucho tiempo. Ese día el bombardeo era veloz, era fuerte, ¿verdad? Y el tren, cuando iban en el tren, tuvo que pararse varias veces. Y un viaje que normalmente tomaba unas horas, les tomó días. La razón que se tenía que parar es para que la gente se refugiaran de las bombas que estaban cayendo. Este tiempo era durante el régimen de Hitler. Al fin se les acabó la comida, se les acabó el beber, de tomar de agua. Pero cuando llegaron a su destinación, se dice que ya se bajó y ahí su niño se había enfermado. Y estaba gravemente enfermo el baby, por la razón de alimento, le falta de alimento. Pero un grupo de monjas se le acercaron y tomaron al niño y se lo llevaron al hospital, donde el niño recuperó en ese hospital. Después que la madre sintió un gran alivio y una gran alegría. Pero esa alegría no duró mucho tiempo. La siguiente mañana, cuando ella iba a levantar a su bebé, le dieron la gran noticia que el hospital había sido bombardeada por los ejércitos durante la noche. Y le dijeron que su niño no había sobrevivido. Imagínense el dolor de esa madre, perder a su niño. Que el único hijo que tenía. Le dieron una lámpara, se dice en la historia, y ella empezó a buscar entre los escombros, entre las ruinas, a su bebé. Le dijeron, anda a buscar el cuerpo, de seguro por ahí puede estar. Y ahí había mucha gente buscando a sus seres queridos que habían muerto en ese momento. Qué
escenario tan trágico, ¿verdad? Imagínense la confusión, imagínense el dolor, la pena, el pesar, la inesperanza de una madre que no había nada que ella podía hacer para cambiar la situación. Una vida, escúcheme muy bien, sin la Pascua, sin la resurrección de Cristo, sería una vida sin esperanza, igual como esta mujer. Pues así se sintió la madre destrozada, quebrantada. Pero una cosa muy importante, esa historia no termina allí. Sí, dice que mientras que la madre buscaba el cuerpo de su bebé, ¿verdad?, entre los escombros y las ruinas, y llorando desesperadamente, quebrantada en su corazón, de repente se oye entre las ruinas un infante llorando. Ella corrió hacia donde se oía, empezó a quitar los restos que había sobre el bebé. Y aquí no saben quién era. Era el bebé, era su hijo, ¿verdad? Ella, ¿verdad?, estaba contenta. Imagínase la alegría, ¿verdad? El alivio, ¿verdad?, abrumante, mezclado con la alegría que ella había sentía en ese momento. Eso es lo que la resurrección hizo, hermanos. Cambió el ambiente de la crucifixión, del dolor, la tristeza de los discípulos, la inesperanza de las mujeres, de su madre, todos llorando, tristes, ¿verdad? Pero esa alegría se fue reemplazada esa tristeza, ese dolor fue reemplazada por una alegría cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Así como oyeron a la gente gritando después del drama, así la gente se sintió un alivio, una esperanza nueva. Y solo todo esto cambió el destino de nuestro vivir. Es un evento de donde la gente reconoce que Cristo está vivo. Esta mañana, cuando Jesús, dice la palabra de Dios, que resucitó, el ángel del Señor se le apareció a unas mujeres que habían ido a la tumba para estar allí cerca del Señor, muertos según ellas. Y Él les dio un mensaje que ya tiene más de 2000 años, pero también ese mismo mensaje en nuestro tiempo actual es el mismo mensaje y es nuevo como aquel entonces. Ahí Mateo 28, del 1 al 10, es también para nosotros hoy en día este mensaje de la resurrección de Cristo. Pero antes de leer este pasaje, quiero que entiendan a quiénes fue dirigido este mensaje. ¿Ok? Este mensaje fue dirigido fue dirigido a personas que andan buscando a Jesús. Este mensaje fue dirigido a personas que tienen preguntas pero no tienen respuestas. Este mensaje es dirigido a aquellos que andan buscando algo que llene y satisfaga ese corazón vacío. Este mensaje es para aquellos que andan en necesidad de una esperanza viva y verdadera. Este mensaje no tiene ningún significado para quienes simplemente andan buscando religiosidad muerta. Después que este mensaje es para aquellos que andan buscando seriamente al Señor Jesús resucitado. Aleluya. Después que leamos la historia ahí en Mateo capítulo 28, si tienen sus Biblias, versículos del 1 al 10, y vean lo que dice la palabra de Dios. Mateo 28, el último capítulo de Mateo, versículo del 1 al 10 nos cuenta el incidente. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto
era como de relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron miedo de que se pusieran y se pusieron a temblar y quedaron como muertos, dice la palabra. Versículo 5 dice: el ángel dijo a las mujeres: no teméis, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Aleluya, Jesús ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Y allí lo verán. Ahora ya lo saben. Antes dice el versículo 8: así que las mujeres se alejaron a toda prisa, corriendo, en otras palabras, del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Entonces Jesús les salió al encuentro mientras iban a dar las noticias y los saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron a los pies y lo adoraron. Aleluya. Jesús le dijo: no tengan miedo. Les dijo Jesús: vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y ahí me verán. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor Padre Santo, gracias, Señor Jesús, porque vives en nuestro corazón. Si hay una persona, oh grande y todopoderoso Dios, que no ha recibido a Jesús en su corazón y que para ellos está muerto y no hay esperanza, dales esperanza en esta mañana para que puedan recibir al Cristo resucitado que vive y vive para siempre. Gracias, Señor Jesús, por este mensaje. Bendice a aquellos que están escuchando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que gloria al Señor por la resurrección de Cristo. Yo quisiera en esta mañana a compartirle 3 cosas maravillosas que acontecieron allí en ese día. Ese día fue un día de transformación. La vida de las mujeres, la vida de los discípulos cambió desde allí en adelante. Y ya no iban a ser los mismos. Y hay mucha gente que podemos dar testimonio de que el Señor ha transformado nuestras vidas y sigue transformando. Pero vamos a ver, en ese día maravilloso acontecieron 3 cosas maravillosas. Primeramente, el temor fue neutralizado. El temor fue neutralizado. Noten lo que el ángel les dice a las mujeres cuando estaban ante la tumba vacía. Él les dijo allí: no teméis, no tengan miedo. Escuchen muy bien, amigos y hermanos que me están escuchando en esta mañana. Todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús resucitado no deben de temer ya más. El temor se nos ha ido. Ahorita hay mucho temor, mucha incertidumbre por la razón de esta bestia que ha atacado al mundo entero. Pero no debe de haber temor en nosotros, porque Jesús está vivo. Dios tiene todavía todo en control. Va a terminar esta plaga, se va a deshacer y ya se va a ir. Pero por lo pronto veamos la gente alrededor con temor, en las tiendas, en los mercados, comprando todo lo que puedan, porque como si se va a terminar el mundo. Pero hermanos cristianos, iglesia, no teman. Jesús vino a neutralizar el temor. La resurrección elimina todo temor. Es pues que primeramente vemos que Él elimina el temor de la destrucción de la muerte. Elimina la destrucción, el temor de la destrucción de la muerte. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:42.
Dice, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Aquello que es corrupción se desgasta. Aquello cual son nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos se desgastan. Nuestros cuerpos tienen enfermedades. Todo se desgasta. De hecho, todo lo que tenemos se desgasta. Nuestros carros se desgastan, ¿verdad? Y este cuerpo un día va a ser descompuesto. Se va a pudrir un día. Pero fíjense que el cristiano sigue viviendo. El Señor ha eliminado el temor de la muerte. Nacemos en esta vida como seres perecederos. No fuimos criados para vivir para siempre en esta tierra, pero por la resurrección tenemos vida eterna, vida incorruptible, que nuestro cuerpo va a seguir viviendo hasta toda la eternidad. Desde el momento que los discípulos, desde el momento que recibes al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal, tu vida, ¿verdad? Tienes victoria sobre la muerte. Desde ese momento que recibes a Jesús, tú eres victorioso sobre la muerte. Quizás tu cuerpo físico te falla. Muchos se enferman. Nos enfermamos, pero tu espíritu nunca morirá. Tu espíritu siempre sigue viviendo. La Biblia dice que vas a ser resucitado. Gloria al Señor. Así como Jesús resucitó, nosotros también vamos a ser resucitados. En el Evangelio de Lucas nos dice que el ángel le preguntó a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo estaba vivo. Él buscaba a un Cristo muerto. Pero el ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres todavía en ese momento no habían realizado que los creyentes de Cristo no se la pasan pensando en la muerte, sino que se enfocan en la vida que tienen en Cristo y en la vida del día de mañana. Mi mamá siempre está hablando de que quiere morir mejor, prefiere morir. ¿Por qué? Porque ella sabe que le espera algo mejor en la vida después. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, y por eso no debemos de temer a la muerte, especialmente cuando vemos en Nueva York cómo está llevándose los cadáveres, ¿verdad? Los cuerpos de la gente, ¿verdad? Y nos da temor que va a llegar esa plaga aquí también. Déjenme decirles, no debemos de tener temor a la muerte. Estaba leyendo la historia de una pequeña niña que tenía que caminar por el cementerio todos los días para ir a su casa. Y la gente le preguntaban en una ocasión: ¿no te da miedo? ¿No te da miedo pasar por el cementerio? Ella respondió: no, yo simple paso por allí para llegar a mi casa. La muerte es lo que es, hermano y amigo. Es solamente un paso que nos lleva a la vida eterna, a nuestra vida, a nuestra casa celestial. Eso es, hermanos y amigos, lo que hace la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. La muerte se ha convertido en un camino, podemos decir, en un camino en nuestra jornada, ¿verdad? Para ir a nuestro lugar celestial, el cielo. La muerte debe ser inofensiva. No tengan miedo a la muerte, pues nuestra vida está en las manos de Dios. Jesús venció la muerte. Así como Cristo fue resucitado, hermano, de entre los muertos, nosotros también vamos a ser resucitados. El temor a la muerte se ha ido. Con razón, el apóstol San Pablo por allá en Corintios capítulo 15, primera de Corintios, él decía, ¿dónde está el aguijón? ¿Dónde está la muerte? Tenemos victoria sobre la muerte. Él le preguntaba: ¿dónde está? ¿Dónde está la muerte? Es pues que él no tenía temor a la muerte, por eso siempre lo andaban persiguiendo para matarlo, pero él no temía a la muerte, porque él sabía que la muerte era un paso para estar con el Señor. Con razón él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al Señor.
La resurrección elimina el temor a la muerte, porque elimina, ¿saben por qué? Elimina el poder de la muerte. Aleluya. Fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Por tanto, ya que ellos dice ya de que ellos son carne y hueso, Él también compartirá esa naturaleza humana. En otras palabras, Él es carne y hueso igual que nosotros. Dice naturaleza humana para anular, para abolir, para suprimir mediante la muerte al que tiene el dominio, el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Fíjense, y librar a todos lo que por temor a la muerte durante toda la vida. En otras palabras, estábamos sometidos a esclavitud durante toda la vida. Yo estaba sometido a la esclavitud por medio de la muerte, por el pecado. Pero gloria a Jesús que Cristo un día vino y me dio la esperanza. Aleluya, aleluya. Satanás ha sido abolido, Satanás ha sido suprimido. Después de que el diablo, verdad, hizo que el hombre cayere, lo hizo caer allá en el jardín del Edén. Allí nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Habla sobre la simiente de la mujer. La simiente de la mujer iba a ser Jesucristo. Y ahí dice que vendría para aplastar la cabeza de Satanás. El día que Jesús vino, Él aplastó la cabeza de Satanás. Él que tenía el poder para matar al hombre por medio del pecado, porque es lo que destruye al hombre, mata al hombre. Por hoy la palabra de Dios, sí, porque la paga del pecado es muerte. Y es lo que Satanás vino el aguijón del hombre. El aguijón quiere decir algo que pica, por ejemplo, un alacrán. El alacrán tiene un aguijón, un piquete, y cuando pica a la persona inyecta el veneno y puede matar a la persona. Bueno, Satanás inyectó al hombre y la inyección era el pecado. Pero cuando Cristo vino a destruir la muerte por medio de la resurrección. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? La resurrección elimina el temor a la destrucción de la muerte. También elimina el temor del dominio del pecado. Dominio del pecado. La resurrección de Cristo elimina el aguijón, como decía en unos momentos. Elimina el aguijón de la muerte y también elimina la fuente de la muerte. Ahora dirá, ¿qué es la fuente de la muerte? Bueno, voy a hacerle una pregunta primero. ¿Por qué muere el hombre? Debido al pecado. El hombre muere debido al pecado. Es pues que, por eso dice allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 56, la primera parte, dice, el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Pero gloria al Señor Jesús que vino a vencer la muerte. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivemos a la justicia. Y dice, y por la herida, por su herida fuimos sanados. Jesús venció, destruyó la muerte en la cruz. Todos sus pecados, todos mis pecados que yo cometí en mi pasado, el Señor los llevó en la cruz. Los clavó en la cruz y Él me pudo perdonar y nos da una nueva esperanza. Por eso también allá en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es pues que Él se hizo pecado
El pecado de usted, amigo y hermano, Él lo llevó en el madero, en la cruz. Él se hizo pecado. Por eso Dios, cuando estaba en la cruz, hubo un temblor y se puso oscuro el universo, porque Dios se había separado por el pecado. Pero gloria al Señor Jesús, porque Él llevó el pecado sobre Él, para que nosotros pudiéramos a vivir. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. No solamente los míos, hermano y amigo que estás escuchando en esta mañana, sino los de usted también, dice de todo el mundo. Para poder obtener vida eterna en esta mañana, necesitamos depositar nuestra fe, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la nueva naturaleza podemos tener esperanza, porque el Señor Jesús ha eliminado el pecado, el poder del pecado. Ahora, que vemos aquí, la resurrección neutraliza el temor. Segunda cosa que hizo, la fe es personalizada. Nuestra fe es personalizada. Fíjense lo que dice el versículo 6. El ángel le dice esto a las mujeres. Dice, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. En otras palabras, la resurrección del Cristo Jesús tiene que ser experimentada personalmente. Escuche muy bien lo que estoy diciendo. La resurrección de Cristo tiene que ser experimentada personalmente. Porque dice, venid. Le está haciendo a las mujeres una invitación. Venid y ved. Experimenta personalmente. Es verdad, la resurrección de Cristo Jesús tiene que ser experimentada personalmente. Aquí yo pienso, hay un grande error para mucha gente, y sobre todo para nuestros hijos. Nosotros que tenemos hijos, muchas veces vienen a la iglesia con los padres, y porque vienen a la iglesia ya creen que son salvos, ¿verdad? Pero no han tenido esa experiencia personal. Por eso muchos de nuestros hijos son tremendos. Por eso no vemos la transformación en sus vidas. ¿Por qué? Porque lo hicieron porque los padres los llevaron a la iglesia, y está bien. Pero tenemos que enseñarles que su decisión ellos tienen que experimentar la resurrección de Cristo personalmente. El ángel invitó a las mujeres, ¿verdad? Que ellas mismas vieran que Jesús estaba vivo. Y ellas pudieron creer. En otras palabras, hermano y hermano que me están escuchando en esta mañana, tú mismo tienes que experimentar la resurrección de Cristo, ¿verdad? Nadie la puede experimentar por ti. Tu papá no la puede experimentar, tu mamá, tu esposo, tu esposa, viceversa, no la pueden experimentar. Usted sola tiene que experimentar esa resurrección de Cristo Jesús. La fe de las mujeres en la resurrección, escuché muy bien, no fue suficiente para los discípulos. No, ellos también tenían que ver ellos mismos que Jesús estaba vivo. Hasta ahorita no habían experimentado. Pero si tu experiencia en Cristo es verdadera y válida, escuche muy bien, hermano y hermana que me están escuchando. Si su experiencia es verdadera y válida, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Porque la palabra, Paulito nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú has experimentado personalmente la resurrección de Cristo, vas a ser diferente. Vas a ser diferente. Vas a cambiar, tu vida va a cambiar. Tú vas a poder recibir las bendiciones de Dios. Jesús mismo dijo en una ocasión, allí en Mateo también, 11:18, dice, venid a mí. Fíjate lo que dice, venid.
Tú tienes que experimentar para recibir ese descanso de sus cargas, de su trabajo. Os haré descansar, dice. Usted tiene que venir personalmente a Él. Yo no puedo venir a Él y que toda la iglesia experimente ese descanso. Cada uno individualmente lo tenemos que hacer. Después que la resurrección es el día de transformación. Un día de la cual la muerte es neutralizada. Un día donde la fe es personalizada. Y por último, hermanos, tercero, es un día donde los seguidores de Jesús son movilizados. Los seguidores de Jesús son movilizados. Noten lo que el ángel le dice a las mujeres en el verso 7. Fíjense lo que les dice, hermanos. Les dice: ved y pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Fíjense, el ángel les dice: id pronto. En otras palabras, es una urgencia. Era una urgencia que ellas fueran a decirle a los discípulos que Cristo había resucitado. Es una urgencia, amigo y hermano que me están escuchando, sobre todo los hermanos de la iglesia. Es una urgencia que vayamos nosotros. Él le dice: id pronto y no esperarnos. El Señor nos dice que vayamos a todos, no le dice solamente al pastor, no solamente le dice a los diáconos, nos dice a todos, así como le dijo a estas mujeres maravillosas. Qué tremendas, ¿no? Ellas fueron las que recibieron, las mujeres, hermanos, fueron las primeras que dieron el mensaje de la resurrección de Cristo. Aleluya. Dios puede usar a las hermanas igualmente, sobre todo a los hermanos. Y luego cuando las mujeres se alejaron de la tumba, cuando fueron y obedecieron al ángel que les había dicho que ir pronto, avisar a los discípulos en su camino, ¿saben a quién se encontraron? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él también en el verso 10, les dio el mismo mensaje. En el verso 10 dice la palabra de Dios así: entonces Jesús les dijo: no teméis, y dad las nuevas a mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Y pronto dar las nuevas a mis hermanos. Quiero detenerme un rato aquí, ya me lo voy a terminar. Pero aquí es muy importante ver esta parte última. Dice: dar las nuevas a mis hermanos. Hasta en ese momento, el Señor se refería a los discípulos como amigos. Pero después de la resurrección, aquí vemos que Jesús se está refiriendo a los discípulos como sus hermanos. Esto sucedió por la regeneración que hubo en ellos, en los discípulos. Fueron regenerados y iban a ser ahora hermanos, ¿verdad? Por eso les dice: digan a mis hermanos, ¿ok? Y Él dice: id pronto. Lo mismo les dice: id pronto y decid. Esta es, hermanos y amigo que me está escuchando, hermanos sobre todo de las iglesias, esta es la responsabilidad de cada persona que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, de decir sobre estas nuevas del Cristo resucitado. Amén. Es responsabilidad de todo cristiano, no solamente del pastor. Tenemos el error de pensar que el pastor debe hacerlo todo, o los diáconos. No, cada uno de nosotros, todos aquellos que reclaman ser seguidores de Cristo resucitado, deben de estar emocionados, como las mujeres. Igual que estas mujeres. Fíjate en Lucas capítulo 5 versículo 24, dice dice: volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. Fíjense lo que hicieron estas mujeres maravillosas. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, es decir, a los discípulos. Pero fíjense lo que dice después: y a todos los demás. No solamente dieron las noticias a los discípulos, sino también a la gente que miraban donde quiera. ¿No piensan que estaban emocionadas? Aleluya. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque Cristo estaba vivo. Es un Cristo resucitado, un Cristo que vive.
Y por eso ellos le estaban diciendo a todos, no solamente a los discípulos, sino a los demás, dice la palabra de Dios. ¡Qué experiencia abrumante!, ¿verdad, hermano y amigo? Nosotros también debemos estar abrumados y decirle lo que hemos experimentado, hermanos, y es que Cristo está vivo y vive en mi corazón. Ahora mi pregunta para usted esta mañana: ¿vive en su corazón? ¿Vive Cristo en su corazón? Por eso Jesús tuvo que morir. Él murió por nuestros pecados, pero sabía que no hubiera esperanza si hubiera venido Jesús y hubiera muerto por mis pecados y es todo. No, pero Él vino para morir por nuestros pecados, para hacerse, como dice allá en Corintios, espíritu vivificante, para poder venir y entrar en nuestro corazón. Qué lindo, ¿no era? La resurrección, por la resurrección Jesús se hizo espíritu vivificante. Por eso en los 40 días que anduvo con sus discípulos, Él ya era espíritu. Y por eso podía entrar en un cuarto cuando las puertas estaban cerradas, porque era espíritu. Y por eso Él puede venir en su corazón. Él puede entrar en su corazón y vivir en su corazón. Es pues que hay que decir a la gente de que Cristo está vivo y Él está en nuestro corazón. Muy a menudo yo pienso que nuestra experiencia con Cristo es solo un ritual vacío. Para muchos de nosotros es un ritual vacío, no tiene ningún impacto real, ¿verdad? Y cómo nos comportamos, cómo vivimos en nuestro trabajo, en nuestro alrededor, no hay impacto, porque es solamente un ritual vacío. La vida de resurrección de Cristo cambió la vida de aquellos seguidores primitivos del Señor Jesucristo. Esa vida de resurrección les dio la audacia, les dio la valentía para decirle a la gente que Cristo estaba vivo, hermanos. Por eso Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1:7, dice la palabra de Dios: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Después que usted tiene ese espíritu porque vive dentro de usted. Entonces, mi pregunta es: ¿está haciendo lo mismo? ¿Está hablándole a la otra gente, especialmente ahorita? Escuche muy bien, hermano, lo que está pasando ahorita, esta bestia que está matando a mucha gente, ha causado temor a la gente. Y porque ha causado temor, ha hecho que haya resentimiento, haya, es decir, convicción en sus corazones, y andan buscando respuesta. Y ustedes que somos cristianos tenemos la respuesta, y nosotros tenemos que decirle a la gente si es que Cristo vive en su corazón. Voy a terminar leyendo 2 Corintios 5, 14 y 15. Miren lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Escuchen muy bien. El amor de Cristo que está en usted, en mi corazón, nos constriñe, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 14 dice: y por todos murió, para los que viven, ya no viven para sí. Escuchen muy bien lo que dice ahí, hermano y hermana: ya no viva para usted mismo. Dice: no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió y resucitó por usted. Ya no viva por usted. Yo ya no debo de vivir por mí, sino debo de vivir por Cristo. Y si vive por Cristo, va a expresar la vida de Cristo que está dentro de usted. Para concluir, hemos visto 3 maravillosas cosas que el día de resurrección hizo. Primeramente, este día de transformación neutralizó el temor. Este día de transformación personalizó la fe y también movilizó a los seguidores. Si entendemos hoy que el día de la Pascua, el día de resurrección, es un día de transformación, escuchen muy bien lo que le voy a decir: algo dentro de nosotros tiene que cambiar. Algo dentro de nosotros
tiene que cambiar. Something inside of us has to change. If we really have experienced the resurrection of Christ, something has to happen. Algo tiene que pasar en nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Mi oración es que usted pueda encontrar a Cristo vivo, resucitado. Él vive, hermano y amigo. Él está allí ahorita, hermanos que me están escuchando, allí en sus casas. Él está allí con usted. Es la promesa que nos dio. Yo estaré entre ustedes. Y después que vivan a Cristo, oremos a Dios. Señor Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hizo Jesús. Gracias, Señor, porque Él murió por mis pecados. Y por eso ya no tengo temor a la muerte. Por eso ahora puedo experimentarte cada día en mi vida. No solamente cuando vengo a este edificio, sino cuando estoy en mi casa, cuando ando en mi trabajo, puedo experimentarte. Oh, también, Señor, porque me has movilizado para decir a los demás que Cristo vive. Si no lo hemos estado haciendo, que no usemos la excusa que por medio de esta plaga, por esta pandemia que ha llegado a este mundo, nos quita el deseo, nos cause temor, sino con más ganas podemos decirle a la gente que Cristo vive y que Dios tiene todo en control. Bendice a los que están escuchando, bendice esta palabra que ha caído en los corazones de tus siervos. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, Primera Iglesia Bautista de Fluvió. Los quiero mucho.